primera vez, después se constituye Abuelas, después se constituyen otros organismos como el CELS, el Centro Legales y Sociales y otras organizaciones. Pero en realidad el centro de este amplio movimiento de derechos humanos que se conoce hoy en el mundo, en la Argentina tiene como base a los familiares de aquellos hombres y mujeres que eran los represaliados directos. Fue un largo camino de encontrar las formas de expresión de este movimiento. Se van resolviendo los problemas a medida que se va caminando, no hay un pensamiento que prevea, como yo decía al principio de la charla, que algunos pensaron que había que formar una organización para ir resolviendo esto a largo plazo. Esto se va constituyendo de a poco y van tomando medidas de lo que pueden incidir en lo público, ya sea nacional o internacional, a medida que se van constituyendo. Inciden todos los pensamientos políticos e ideológicos que habían en la Argentina en ese sujeto, todos. Incide los peronistas, inciden los comunistas, incide el poder real también. Surge por aquellos años la política de derechos humanos de Estados Unidos, encabezada por Kilpatrick, que avanza sobre América Latina y el movimiento de derechos humanos que se estaba gestando en toda América Latina. Inciden también sobre estos movimientos. Y después podemos volver sobre el tema cuando lleguemos al periodo constitucional, de cómo eso se expresa cuando llega el gobierno de Alfonsín, cuando se va constituyendo estos 25 años de democracia que tenemos, o de gobierno constitucional que tenemos en la actualidad. Eso se expresa posteriormente. Creo que habría que uno de los temas centrales que hay que pensar en la constitución del movimiento de derechos humanos es que la lucha contra la impunidad aparece con mucha fuerza en los años 80 como una parte importante del hacer de la social, digamos. Los que han pasado varios años militando en el movimiento de derechos humanos, de los cuales uno ha aprendido, comentaban que cuando había presos la lucha era por la libertad, obtenida la libertad, eso no tenía una continuidad en la sanción, en el castigo, en el juicio de quienes habían producido esa violación a los derechos humanos. En realidad los procesos dictatoriales y de terrorismo de Estado en América Latina posteriores a la Revolución Cubana, es decir, en todo ese largo andar de los pueblos de América Latina, aparece con mucha fuerza la necesidad del juicio y el castigo. En los años 80 aparece con mucha más fuerza. En la Argentina, la propuesta de Alfonsín en su discurso como candidato a presidente era: vamos a castigar a los responsables, a los que desaparecieron. Eso creó mucha expectativa, mucho debate, si comisión bicameral para investigar los crímenes, si una comisión especial para investigar los crímenes, si juicios, si no juicios. Lo cierto es que existió la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, que más se conoce como la CONADEP, que hizo un trabajo de recopilación de datos muy importante, y se hizo el juicio a las juntas, que fue un momento de mucha tensión para lo internacional y lo nacional, pero que culmina prácticamente con las leyes de obediencia debida y punto final, cuando
después de ser condenado a las principales, las tres juntas militares. Entonces, en un proceso muy contradictorio, el movimiento popular y el movimiento de derechos humanos en particular se ve enredado en un debate muy concreto, muy duro, muy doloroso de cómo resolver la impunidad. Y aparece con mucha fuerza cómo resolver la impunidad. Había leyes de punto final, de obediencia debida e indultos. Todos sabíamos que caminaban los genocidas por la calle y no podíamos hacer nada. Encontramos una forma, una propuesta que también fue de mucho debate, pero la pudimos sintetizar, que fue el pedido de anulación de las leyes, que nos decían no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Hay continuidad jurídica, no se pueden anular las leyes, lo que podemos hacer es derogarlo para que no pase nunca más. Y nosotros decíamos, no, hay que anularla, se puede hacer, se puede hacer, se puede hacer. 16 años que culminan en el 2003 con la sanción de las leyes de anulación, de la ley de anulación, pero que en realidad conviene hacer un pequeño párrafo sobre por qué se produce en ese momento esa sanción. En el marco de la crisis que tenía nuestro país, de crisis de gobernabilidad, una de las formas de recuperar la gobernabilidad por parte de los sectores de poder fue tomar una de las reivindicaciones más caras, más profundas que tenía el movimiento popular, que era el juicio y el castigo a los genocidas. El gobierno de Kirchner produce entonces lo que nosotros llamamos, y están en los materiales que hemos compartido a lo largo de este curso, produce una política de memoria con mucha intensidad, con mucha audacia, bajar los cuadros de las escuelas militares, del colegio militar, de los genocidas, recuperar centros de detención para habilitarlos como centros de memoria, como la Escuela de Mecánica de la Armada, y habilita la idea de los juicios, pero los juicios tal como estaban, es decir, sin ningún tipo de investigación. Es decir, se empieza a producir, y estamos en ese camino, estos juicios que son un momento de alta reparación, indudablemente, para todas las víctimas, para sus familiares, y por supuesto producen una gran alegría las condenas que se han logrado, pero que solamente visualizan una parte del genocidio y no ponen en evidencia y no ayudan, hasta que no lo pongan, a entender el porqué del genocidio. Que es eso lo que le cuesta, en definitiva, discutir al movimiento de derechos humanos. Este es el gran problema que entiendo, en muchos países y en la Argentina particularmente. Una de las dificultades que se tiene es encerrar el tema de derechos humanos solamente, y no es poco, al juicio y al castigo de quien produce la violación. No es poco, pero no alcanza. Yo decía que la Liga se fundó y que tenía un elemento central que era la solidaridad para la organización. ¿Por qué la solidaridad? Porque es un elemento de subjetividad. Con eso nosotros podemos pensar de que se puede modificar la situación, que no hay cosas que no se puedan hacer, se pueden hacer todas. Todas se pueden hacer si nuestro pueblo es organizado, si tiene un nivel de protagonismo y si tiene una propuesta efectiva que contemple el hacer y la necesidad del conjunto o de la mayoría de nuestro pueblo. En ese sentido, para nosotros, para la Liga, para compartir, para pensar, para seguir pensando, porque deberíamos volver a lo que algo dijimos al principio.
Para avanzar en la construcción de la segunda y definitiva independencia, que es en definitiva el anhelo de los pueblos de América Latina, hay que ir a fondo en el juicio y el castigo, efectivamente, de los genocidas, de los responsables, de todos los responsables, sobre todo de los civiles, de los que estamos hablando de aquellos que son los dueños del poder real. Estamos hablando de los que se quedaron con la soberanía de nuestros pueblos, los que se quedaron con la riqueza de nuestros pueblos, que se quedaron con los salarios de nuestros hombres y mujeres, que se quedaron con la educación mejor y no la comparten, que se quedaron con todo. Hay que ir por el castigo, pero se trata también de pensar al Estado como es, no al Estado como quisiéramos que fuera. En la Argentina el Estado surge como Estado-nación en el siglo XIX y ha mantenido a lo largo de todo este tiempo el mismo carácter, no se ha modificado. Por lo tanto, es el Estado del poder real. Él impone las leyes, él impone la organización social, él impone el código procesal, el penal, el civil, el comercial, y la violencia la ejerce el Estado también, pero la ejerce en función de esos intereses, no de los intereses populares. Esto no se ha modificado en la Argentina y entiendo que en la mayoría de los países de América Latina tampoco se ha modificado. El Estado sigue siendo el Estado de la burguesía, sigue siendo el Estado del capitalismo, sigue siendo el Estado de las multinacionales. En ese sentido, para pensar al sujeto, para pensarnos a nosotros como protagonistas reales de esta época en la lucha por los derechos humanos, tenemos que pensarnos desde esa visión, desde que se puede efectivamente castigar a los responsables, a los genocidas, pero que fundamentalmente debemos lograr construir una fuerza capaz para cambiar las cuestiones de fondo, que en definitiva son las que podrían hacer realidad ese sueño de la segunda independencia. Las cuestiones de fondo que son, es protagonismo para impedir que la distribución de la riqueza se siga haciendo en forma de acuerdo a los beneficios de los sectores de poder y recuperar para el conjunto de nuestro pueblo la posibilidad del trabajo real, no del trabajo monotributista como le decimos en la Argentina, sino del trabajo real, el trabajo que hace a la cultura de trabajo, al trabajo estable, el trabajo que tiene que ver con una idea de familia, con una idea de posibilidad de vida digna, que tiene que ver con una casa, que tiene que ver con un chico en la escuela, que tiene que ver un chico haciendo deporte, participando activamente y de los jóvenes con proyección de futuro. La construcción del movimiento de derechos humanos debe incorporar la noción de integralidad del movimiento de los derechos humanos en función del aportar a la construcción de ese sujeto que efectivamente vaya a modificar de fondo la raíz, la estructura económica, social y cultural que el genocidio en la Argentina nos instaló, que no es otra que la neoliberal. Nosotros, para poder hablar de independencia, debemos pensar que todos, desde lo que hacemos, aún desde los más específicos, como podría ser un juicio, estamos construyendo la historia, y la historia se construye en todo sentido, no solamente en un sentido. Se construye en el sentido de que hay una integración entre el reclamo y el hacer. No es solamente pedir, sino protagonizar. Y los sujetos sociales como tales se constituyen protagonizando.
Me parece que este es la idea central.